pero como no me queda demasiado tiempo, voy a avanzar otras cosas que tengo aquí. La ley establece una serie de organismos universitarios. Ahí yo creo que de verdad se ensancha enormemente el papel, el poder del Ministerio de Educación. Los mecanismos de control forman una lista muy grande, detallada. Yo creo que algunos incluso rebasan un poco el plano del control de la universidad, como ese de ayudar a construir un mundo pluripolar que supere la división internacional del trabajo. Yo no sé, también otra vez ahí creo que el deseo, la buena voluntad, muy válida, creo que se pasó en ese terreno. Pero no me voy a detener en eso porque no tengo demasiado tiempo. Voy a referirme un poco a los organismos, algunos de los organismos. Se crean unos consejos de transformación universitaria. El concepto de consejo de transformación me parece un concepto un poco no muy coincidente con una ley. Cuando hay que transformar una cosa en otra, las leyes establecen unos dispositivos transitorios justamente para transformar, porque el objetivo de una ley es cambiar una cosa por otra, no declarar una cosa en perpetuo cambio, porque entonces la ley no tiene estabilidad. Si el artículo que vale hoy no vale mañana porque cambió la situación, evidentemente la ley empieza a volverse gelatinosa. No, la ley transforma, abre un proceso de transformación y por eso tiene unas disposiciones transitorias, pero está creando una nueva legalidad. En este caso, al ser Consejo de Transformación Universitaria, el nombre se presta un poco a cierta ambigüedad. Hay uno a nivel nacional, otros a nivel regional, territoriales, otros comités territoriales. El Consejo Nacional de Transformación Universitaria viene a reemplazar al desgastado y desprestigiado CNU, pero crea un organismo, creo que todavía más grande, un organismo gigantesco que me parece muy difícil que pueda funcionar como organismo capaz de tomar decisiones. Es un monstruo de no sé cuántas personas allí. Los consejos esos de transformación territoriales se combinan o se corresponden con los ejes de desarrollo regional, pero la integración se le deja al Ministerio de Educación Superior. Y los territoriales se conectan con el gobierno a través de distritos motores de desarrollo y con las comunidades. Además se añaden unos centros de estudios territoriales. Yo lo que veo es, eso merece una mejor discusión. Yo creo que se trata de un aparato organizativo hecho con muy buena intención, con muy buena voluntad, pero me parece que es muy complejo, que es muy difícil de hacerlo funcionar. Y me parece entonces que en contrapartida de esto, que se detalla hasta lo más pequeño, se deja de lado algo que es tan o más importante, que es la definición urgente de las nuevas estructuras organizativas de las universidades, que fue uno de los puntos que nosotros siempre resaltamos. Algo que es vital para cualquier transformación universitaria que rebase lo discursivo. Si no se transforma la estructura universitaria de la estructura organizativa de las universidades seguirán siendo unas universidades de espaldas al país porque son antidemocráticas por su estructura. Si se deja que sean las universidades, como dice la ley, las que establezcan esa nueva estructura mediante reglamentos propios, entonces eso es grave, porque justamente esas universidades no van a cambiar por su buena voluntad unos reglamentos que favorecen a las mafias que dominan allí. Me parece que esto es una falla seria de la ley, y que lo menos que debió hacerse era definir los rasgos de unas estructuras orgánicas de las universidades que permitan la democratización que se está buscando. Con esas universidades derechistas, mafiosas, y con esos organismos verticales, autoritarios, pre-Montesquieu, que tenemos en las universidades, evidentemente la posibilidad de la transformación se hace mucho más difícil. Esta es una tarea que le compete al Estado, que le compete a la ley, definir la estructura de las universidades. Los detalles de eso lo pueden tener las universidades, pero la estructura que coincida con el proyecto democrático de la ley tiene que estar clara en la universidad, en la ley, porque si se le deja a las universidades para que lo hagan, con estas universidades de hoy no lo van a hacer o van a hacer otra cosa. Hay otro punto aquí que es importante también, es que el capítulo 4 de la sección 3 de la ley define a los integrantes de la comunidad universitaria y establece sus tareas. Y aquí hay algo que a mí me llamó la atención y que lo voy a comentar. Los profesores pasan a llamarse trabajadores académicos, es decir, desaparece oficialmente el nombre de profesor y los profesores se convierten en trabajadores académicos. Esto, me perdonan, pero me parece absolutamente infantil.
Me parece una gran tontería. Profesor es un concepto histórico, un concepto consagrado, un concepto que tiene una larga historia. La idea no es cambiar el nombre a las cosas, sino definir mejor sus funciones. Si se le cambia el nombre, por ejemplo, porque ha habido y hay profesores indignos, que los hay, evidentemente, bueno, habría que cambiarle el nombre a un montón de cosas. Por ejemplo, habría que cambiar el nombre del presidente de la República, porque aquí ha habido unos presidentes verdaderamente como Betancourt, como Leoni, como Lucinchi, como Carlos Andrés Pérez, que verdaderamente eso habría que cambiarle el nombre. No, eso no puede, eso no es un argumento. Habría que llamarlo, qué sé yo, trabajadores de Miraflores. Nombre que le cae perfecto a Chávez, porque Chávez exactamente es eso. Es un trabajador, un luchador permanente que está 24 horas trabajando por el país. Pero eso es una excepción. El problema no es cambiarle nombre a las cosas, sino cambiar las funciones, las atribuciones de las cosas para que esas cosas o esas instituciones funcionen. Lo otro es pensamiento mágico, es creer que con cambiar, poniéndole una etiqueta a las cosas cambian. Que ponerle un banco socialista, el banco se va a volver socialista. No, los bancos no se vuelven socialistas, ni las instituciones se vuelven socialistas, las panaderías no se vuelven socialistas porque le ponga panadería socialista. El socialismo es otra cosa que tiene que ver con la transformación de los medios de producción en medios de propiedad social y un montón de cosas que derivan de allí. Entonces no se trata pues de cambiar el nombre de los profesores por trabajadores académicos. No sé si un estudiante tendrá que decir, mire, trabajador académico, ¿cuándo es el examen? Eso es tonto, verdaderamente es tonto. También se le cambia el nombre al Consejo Universitario y se lo llama órgano ejecutivo en lugar de Consejo Universitario. Es lo mismo, bastaba con cambiar las funciones y reducir el poder de ese monstruo que es el Consejo Universitario. Y por cierto, si uno se pusiera en esa onda, habría que cambiarle el nombre a otras cosas. ¿Por qué se mantiene el nombre de rector entonces? Que es un nombre que tiene una connotación, eso sí tiene una connotación autoritaria. El rector rige. El rector viene de la visión clerical de las universidades medievales. Es decir, el rector está asociado justamente con los conventos, está aceptado con las iglesias, con el poder eclesiástico. Ese es un nombre que verdaderamente sí es absolutamente rechazable. Ah, no, pues se mantiene el nombre de rector y se le cambia el nombre entonces solamente a los profesores. Repito, yo creo que aquí el problema no es un problema de etiquetas, no es un problema de cambiarle el nombre a las cosas. Lo que hay que cambiar son las funciones y las atribuciones. Y por cierto, a ese consejo universitario verdaderamente hay que modificarle sus funciones y lo que se hace allí tampoco es suficiente. Hay un capítulo, justamente el capítulo 6, que se refiere al gobierno universitario. Y ese capítulo lamentablemente me parece muy fallo, me parece bastante deficiente. Por un lado se le deja al Ejecutivo la tarea de dictar el reglamento al respecto que se refiere al gobierno universitario. Repito, esto tendría que ser una tarea de la ley, una tarea de la ley. Ni dejárselo al Ejecutivo para que haga un reglamento, sino establecerlo en la propia ley. Además, esto que se dice ahí choca con lo que se dijo antes en la propia ley, porque la ley le dice antes que le da esa atribución a las universidades, que la ley le da esa atribución a las universidades. Entonces la misma ley en un momento dice que le da las atribuciones a la universidad, y después más adelante se le asigna entonces al Ejecutivo para que lo decida más adelante, algo verdaderamente confuso. Ahora, la ley sí define la estructura o la integración del Consejo Universitario, que ahora no se llamaría Consejo Universitario, sino, según la ley, órgano ejecutivo. Y la integración que se le da me parece también una integración que tiene unos puntos fallos allí, que tiene unas debilidades muy grandes. Se le cambia el nombre pues por órgano ejecutivo y aquí se lo reduce a 9 integrantes, a 9 miembros. Aparte de que se lo reduce a 9 miembros, el organismo queda desvinculado por completo de las facultades y de las escuelas, y tampoco se define las funciones y las tareas y la estructura de las facultades y de las escuelas. El objetivo real que tendría que ser, y que nosotros lo planteamos montones de veces, era que una de las cosas centrales para democratizar la universidad es democratizar el organismo que dirige las universidades. El Consejo Universitario es un monstruo desde el punto de vista de sus atribuciones. En primer lugar, que haya 25 personas, como en la central, que dirigen una universidad de 50.000 estudiantes y 11 facultades,
y que está proyectada incluso hasta el interior, es un disparate. Es una cosa absolutamente vertical y autoritaria. Pero lo peor de un organismo como ese son las atribuciones que tiene. Yo me cansé de decir que ese era un organismo pre-Montesquieu, y lo repito. Ahí no hay división de poderes en absoluto. El Consejo Universitario es, por definición, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, el tribunal disciplinario, el tribunal de alzada, el que se paga y se da el vuelto, el que maneja el presupuesto, el que hace todo, el que no le rinde cuentas a nadie. Pero al menos ese órgano, con toda su falla, formaba parte de la cima de una estructura vertical. Allí estaban los decanos, y de alguna manera los decanos podían representar sus facultades. Pero en este organismo no tiene nada que ver con decanos, ni con facultades, ni con nada, sino que es un grupo de personas que va a decidir entonces la política ejecutiva de la universidad. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la estructura cómo queda? Igual. Si no se cambia esa estructura, primero ese organismo no funcionaría. Sería un organismo prácticamente desvinculado de la propia vida diaria de la universidad. Lo que hay que hacer es convertir esa cosa ahí, ese consejo universitario, llámeselo como se lo llame, órgano ejecutivo, y cosa inútil, lo que quieran, convertirlo en un organismo de dirección democrático, que pierda funciones, que muchas de sus funciones sean distribuidas a otros niveles, que coordine, pero para coordinar tiene que tener vinculación orgánica con las partes de la universidad. Lo que hay que hacer es descentralizar las tareas de ese organismo autoritario pre-Montesquieu, pero no aislarlo de las facultades y de las escuelas. Además, dejando duda de cómo se van a vincular cómo se va a vincular las escuelas y las facultades con ese organismo y el organismo con ellas. Y además, ¿qué va a pasar con las escuelas y con las facultades? Porque desde hace mucho tiempo se ha discutido en las universidades y en la Universidad Central en particular, que ahí hay materias que se repiten, cátedras que se repiten, escuelas que se parecen demasiado a otras, que se podría hacer una integración diferente, mucho más eficiente y hasta menos costosa de las universidades, justamente viendo las materias que se dictan aquí, las que se dictan allá, la estructura que tienen las escuelas, si algunas facultades podrían pasar a ser departamentos, si existen o no. Es decir, ahí se abriría una discusión enorme, una discusión sumamente importante, porque no basta declarar que la universidad va a ser democrática o que va a ser socialista y dejar entonces unas estructuras que verdaderamente van en contra de eso, que son verticales, porque las universidades tienen también una larga historia de autoritarismo, de verticalidad, y han estado siempre concebidas para formar los profesionales que le van a servir a las clases dominantes, y en algunos casos que venían de la propia clase dominante, los hijitos de papá. Abrir las universidades, democratizarlas, que entre toda la gente que tenga posibilidad de actuar, porque tiene los requisitos para entrar, vincularlas con el pueblo, con sus intereses, con las comunidades, con los proyectos del país, pero no establecerlo por una vía autoritaria de que tiene que ser esto o aquello, sino que eso hay que ganárselo, así como nosotros nos ganamos espacio en esa universidad capitalista y peleamos en esa universidad capitalista, y esa universidad capitalista la dominaba la izquierda en buena parte, así hay que volverla a dominar, pero dominarla no con unas decisiones legales que además no se sustentan suficientemente bien, sino con trabajo, con presencia. Primero hay que permitir esa presencia, porque justamente la derecha la ha cerrado, permitir esa presencia, y con esa presencia y con esa vinculación y esa apertura se volverá a crear una universidad o unas universidades que tengan verdadera vinculación con el pueblo y donde dominen las ideas que son beneficiosas para la gran mayoría del pueblo, para la soberanía del país, para la independencia, para la libertad, y para un pensamiento que tendrá que ir en contra del capitalismo, de esta basura de sistema que es el capitalismo. Pero repito, lograr eso requiere muchas más cosas que una simple declaración o que unos simples cambios de nombre. Bien, el tiempo se acaba y la discusión se podría hacer mucho más larga. Yo solamente quería señalar algunas de las cosas o algunos de los puntos que me parece que son deficiencias de esta ley, que repito, finalmente, en fin de cuentas, es un punto de partida excelente, muy bueno, para una discusión que tiene que enriquecerla, que tiene que perfeccionarlo y que tiene que convertirlo, con esa participación que se va a abrir ahora, en la base pues para hacer una ley de educación superior que realmente ponga las universidades, empiece a poner las universidades en consonancia con el país, pero no a través de pequeños decretos y pequeños cambios de nombre, sino a través de las
de la apertura que tiene que hacerse para que las universidades vuelvan a ser instrumentos de lucha por un país digno y soberano y no los instrumentos mafiosos y mediocres que son actualmente.